Cuando asumí el cargo de procurador, entendí que dada la naturaleza de la Procuraduría, porque ustedes saben muy bien que la Procuraduría tiene una naturaleza bicéfala, así como el águila de los Austria, de dos cabezas, sin ser un monstruo, porque es muy armónica y proporcional y equilibrada institucionalmente. ¿En qué consisten esas dos naturalezas? Que es sociedad y es Estado. Es sociedad, es quien representa a la sociedad, el interés público, los derechos colectivos. Y es Estado, tiene una serie de funciones relativas a la defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos humanos, defensora de la Constitución, de la ley, de las decisiones administrativas. Es, dijéramos, que la máxima autoridad disciplinaria, una especie de prefecto de disciplina de más de 2 millones de funcionarios públicos. Ustedes comprenden que las funciones de la Procuraduría transversalizan no el Estado, la sociedad toda. Y por eso está presente en todos los escenarios de la vida social y de la vida institucional. Con alguna frecuencia se puede decir, pero el procurador, ¿por qué habla por todo y de todo? Pues porque me corresponde cumplir el deber de la investidura que tengo, no es capricho, es exigencia constitucional. Quiso el libertador Simón Bolívar, quien fue quien diseñó la Procuraduría en 1830, que existiera un órgano con autoridad y con independencia, que estuviera pendiente y defendiendo las costumbres públicas. Esa fue la idea del libertador cuando peregrinaba, cuando pensaba en diseñar la Procuraduría, teniendo la experiencia griega, romana, hispánica. Pensó en el aerópago, pensó en el defensor de indígenas, pensó en que era necesario para fortalecer nuestra institucionalidad, para conferirle confianza y credibilidad ciudadana. Y a medida que pasaba el tiempo se fue diseñando la Procuraduría que hoy tenemos, pero en su ADN está la defensa de la sociedad, de sus costumbres. Entonces, volviendo a la idea inicial, cuando asumí la investidura, cargo para el cual, les confieso, me preparé durante toda mi vida judicial, entendí que una de mis competencias era precisamente esa, la que quiso Bolívar, que estaba en su ADN, pero desde luego actualizada en la hora de ahora. Y teniendo al frente el tema de la corrupción, porque es una de mis competencias, la defensa del patrimonio público, una de mis competencias, dije, ¿qué hacer? ¿Qué es necesario hacer? ¿Será suficiente lo que se ha venido haciendo? ¿Será suficiente las políticas públicas que el Estado ha diseñado para combatir la corrupción, que han tenido un solo ingrediente, que es el fortalecimiento de todas las IAS, como dicen con alguna sorna, las asustadurías, las procuradurías, las fiscalías,
las contralorías, las policías. En fin, ¿será suficiente ello? Es necesario, desde luego, pero no es suficiente. Es desde luego necesario que se modernicen las instituciones, como ustedes, como nosotros, como la Fiscalía, como la Procuraduría. Es necesario actuar pronta y cumplidamente, es necesario que actuemos articuladamente, es necesario que tomemos decisiones, que los corruptos estén en la cárcel, que los corruptos tengan temor por el accionar independiente y cumplido y pronto. Es necesario que el ciudadano tenga credibilidad en sus instituciones. Todo es necesario que hayan instrumentos legales, expeditos, respetuosos del debido proceso y del derecho a la defensa. Todo eso es necesario, pero no es suficiente. Y las políticas públicas han privilegiado esos instrumentos positivos, pero hemos observado que no han sido eficaces, porque la corrupción avanza y se consolida y desborda la institucionalidad y pone en tela de juicio ella. Y yo no necesito detenerme, y el ciudadano común y corriente no necesita detenerse, no necesita que se le explique los niveles de corrupción a los cuales hemos llegado, a los cuales hemos arribado. Entonces, ¿qué hacer? No hay tema que hoy se traiga a colación con más frecuencia: el de la transparencia y el de la protección de los derechos fundamentales. No hay tema, desde los medios de comunicación hasta las leyes, desde las políticas públicas hasta los programas de educación, pero no hay tema más desconocido, o no hay aspecto que más resulte vulnerado, que es el patrimonio público y los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué hay que hacer? No ha habido tampoco en la historia de la vida administrativa de los estados, de las entidades públicas, recursos más altos que se hayan destinado a diseñar esas políticas públicas de combate a la corrupción. Entonces, algo ha fallado. Algo ha fallado. ¿Qué hacemos? Me pregunté, como institucionalidad, ¿qué debe hacer la sociedad para que existan funcionarios públicos respetuosos del interés general, del patrimonio público, probos, honestos? ¿Qué hacer para que existan funcionarios públicos respetuosos de la ley, respetuosos del bien común? ¿Qué hacer? No es suficiente, la ley es necesaria, la ley no es suficiente, la ley. Los buenos funcionarios públicos no se obtienen por arte de vivir loque. Cuando ustedes asumen la función, cuando cualquier funcionario asume la función, no se inviste con la ética, no viene la función con la ética. No, esa la tengo yo como ciudadano. Y si no la tengo como ciudadano, no la voy a tener como funcionario. Eso hay que construirla. ¿Y en dónde se construye? Si hay algo común, hay algo en que todos estemos de acuerdo. Tirios y troyanos, moros y aceitunos, como dice el adagio popular, todos son uno. Si hay algo en que exista un consenso en toda la sociedad, es en que hay una crisis
axiológica, una crisis de valores, una crisis de principios. Y si nosotros no logramos construir un nuevo ciudadano, si nosotros no logramos hacer una pedagogía social de los valores, que son los únicos que puedan permear las conductas humanas, pues no habrá ley, no habrá sistema judicial, no habrá órganos de control, no existirán policías que logren ordenar la vida social. Cada vez más será más inviable o más incivil la sociedad, cada vez será más difícil de ser gobernada, de ser disciplinada, porque si no se fundan las instituciones en valores y en principios que precisamente permeen las conductas, pues es indudable que no tendremos políticas públicas eficaces, que no lograremos contrarrestar los 9.2 billones de pesos que se pierden por la corrupción todos los años en materia de contratación pública. Pues no lograremos romperle el espinazo a la corrupción, no lograremos reconstruir ese paradigma de la función pública. Esto es unos elementos culturales que requiere la sociedad, que requiere la civilidad, y eso es lo que estamos perdiendo. Y en eso es lo que la sociedad es deficitaria, dramáticamente deficitaria. Tranquila. Ahí planteamos cómo es un análisis apenas lógico y casi que elemental. No tenemos buenos funcionarios si no tenemos buenos ciudadanos. Y no tenemos buenos ciudadanos si no tenemos buenos hijos, si no tenemos buenos hijos, si no tenemos familia. Y hoy a la sociedad le está pasando cuenta de cobro la disolución de la familia. Decía un extraordinario escritor inglés, Chesterton, decía: quien ataca a la familia no sabe lo que hace porque desconoce lo que deshace. La familia es, en últimas, la cohesión social. La familia tiene la función de vertebrar la sociedad y la responsabilidad de vertebrar la sociedad. Y en la medida que se diluye la familia, se desvertebra la sociedad. Yo hablaba no hace mucho con alguno de los consejeros para la reinserción, un doctor Eder, y me decía, sin estárselo preguntando, pero me decía: mire, no sé cuántas personas se han reinsertado, pero quienes más fácilmente se reinsertan a la vida civil son aquellos que tienen ambientes familiares sólidos. Es así, es así. Por eso que las políticas públicas deben construirse en perspectiva de familia. No algunas, todas las políticas públicas deben construirse, elaborarse en perspectiva de familia. Si favorece a la familia, si permite que ésta cumpla su función educativa, si permite cumplir su función social, hay que fortalecer esa política pública, hay que prohijar esa política pública, si no hay que desecharla. Pónganse ustedes a pensar en este escenario: si algún buen día un asesor acude
preocupado al despacho de un ministro, del ministro de Seguridad Social, y le dice: señor ministro, tenemos unas estadísticas muy preocupantes. ¿Cuáles estadísticas? Es que los siniestros laborales han aumentado en un 75%. ¿Qué es lo responsable? ¿Qué le correspondería hacer a ese ministro de Seguridad Social? Generar políticas públicas necesarias. ¿Para qué? Para reducir esa siniestralidad laboral. Y si no lo haría, tendría que salir ese ministro. ¿No es cierto? Eso es lo responsable desde el Estado. Si estamos viendo que se nos disuelve la célula que permite la cohesión social y que estamos sufriendo dolorosas consecuencias de esa disolución, y ustedes sí que saben de esas consecuencias, las saben todos los días en las calles, entonces lo serio desde el Estado es diseñar todas, no algunas, todas, las económicas, las sociales, las políticas, las judiciales, todas las políticas públicas en perspectiva de familia. Hacer un test, si tal política pública favorece o no a la familia, y si la favorece, adelante, si no, a un lado. Y eso que estoy diciendo yo no es idea mía. Hace algún tiempo, en el verano pasado, las calles de Londres fueron asoladas con unos 3 o 4 días consecutivos de desórdenes, de azonadas. Se destruyeron cerca de 2.500 vehículos y de centros comerciales. Cuando volvió la tranquilidad, se dirigió a todo el país el primer ministro, el señor David Cameron. ¿Y qué dijo el señor David Cameron? Esto exactamente el 11 de agosto del año 2011. Dice exactamente lo que les estoy diciendo. Le decía más o menos textualmente a los londinenses. Decía: en medio de los incendios, de la destrucción, yo me preguntaba, decía Cameron, en dónde estaban los padres de familia. Y decía: si nosotros queremos reordenar la sociedad, debemos fortalecer la familia. Y él concluye diciendo: en adelante las políticas públicas en Inglaterra deberán someterse a un test de familia. Entonces, cuando yo digo eso, algunos, ¿cuánto tiempo llevo? Muy bien, me va diciendo, porque tengo a lo último un temita que duró 10 minuticos que quiero decirlo, porque difícil ver a toda la oficialidad o tener un auditorio de esta calidad. 15 minutos, bueno. Entonces, y esto es de qué, de sentido común. Algunos críticos que les interesa que se acabe de disolver la familia y que las políticas públicas promuevan la disolución de la familia fundada en el orden natural, dicen: a este procurador está imponiendo sus concepciones religiosas e ideológicas en el ejercicio de la función. ¡Qué tontería! Claro que tengo convicciones, como seguramente las tienen todos ustedes, pero esas convicciones yo no las someto a escrutinio público, ni voy a permitir someterlas a escrutinio. Las tengo y punto, y eso garantiza que se ejerza con responsabilidad la función y que no sea reto para nadie. Pero cuando se dice esto, ¿se puede acaso concluir que se está confundiendo la función para imponer una determinada concepción ideológica o religiosa de la sociedad? No, es un hecho en el cual coinciden todos, que la Constitución lo dice en su artículo 5, dice la Constitución que la familia es la célula fundamental de la sociedad,
la célula vital de la sociedad. Y esa era, en última, o ese es, rápidamente ustedes vieron el video, que es muy útil. Podemos hacer pedagogía, podemos construir a partir de allí civilidad, que es una actividad connatural, esencial en la función policiva. Y en eso tiene que estar toda la sociedad comprometida. Decía Winston Churchill algo clarividente, que el político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Y eso es lo que nos corresponde a ustedes como institución, como personas, a nosotros como institución y como personas. Si nosotros queremos combatir de verdad la corrupción y la delincuencia y la rebeldía ciudadana, nos toca pensar más que en el rigor de la ley que debe existir, debemos pensar también en esta pedagogía social de los valores. Y esa pedagogía social de valores no se puede hacer si no tenemos familia, que es la célula natural, esencial, a partir de cual se transmiten esos principios y esos valores, porque ahí son valores prepolíticos y están antes de la Constitución, antes de la sociedad. Y eso no lo digo yo. Un autor, en una discusión muy conocida en alguna universidad alemana en el año 2000, una interesante discusión entre un filósofo, una especie de icono de la modernidad, Jürgen Habermas, o Habermas, el del discurso deliberativo, el del patriotismo constitucional, y un teólogo también alemán, Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Los dos discutían sobre este tema, un opúsculo pequeñito que se llama La dialéctica sobre la secularización. Y dice Habermas, me refiero a lo que dice Habermas, porque si cito al otro interlocutor van a decir, claro, con ese procurador inquilino de la caverna, acusado y estigmatizado de ser camandulero, entonces claro, y esa es la prueba reina, mire que no lo cito, cito a Habermas, que es una especie de uno de los arquitectos de la modernidad, dijéramos el Kant contemporáneo, y dice, mire, el Estado de Derecho no se justifica simplemente garantizando libertades. Lo dice él, no se justifica simplemente garantizando libertades, no. Hay unos valores y unos principios que están antes de ello, que son prepolíticos, y son los que le confieren legitimidad y credibilidad a las instituciones de las normas jurídicas y políticas. Y eso hay unos valores y unos principios que hacen parte de nuestra identidad cultural. Y cuando yo hablo que son los principios y valores cristianos, no estoy haciendo una afirmación confesional, estoy verificando un hecho sociológico, que en nuestras familias nosotros, me perdonan la expresión, mamamos los principios y los valores con el ejemplo de nuestros mayores, con el ejemplo cotidiano, en donde los aprendimos el valor de la solidaridad,
de la confianza, del respeto al otro, de nuestras creencias religiosas, de nuestros ritos civiles, del amor a la verdad, de los límites del derecho, en fin, allí en la familia. Entonces, para terminar este primer tema, queda para un curso o un curso de educación continuada, solamente hablar de este tema. Nosotros ya tenemos varias publicaciones como las que ustedes vieron, El Nuevo Ciudadano Colombiano, que me han dado palo, dizque porque ahí estoy abusando de mi función porque la Procuraduría tiene este instrumento pedagógico, imagínense ustedes. Hay otro anterior, incluso un poco más extenso, pero también muy formativo, que se llama El Itinerario Ético de la Nación Colombiana, desde la etapa precolombina hasta la etapa contemporánea, que es excepcional. Y un tercero que está por editarse, que son dilemas éticos, así como el de la hamburguesa, como ese dilema ético de la hamburguesa, perdón, ya en la vida administrativa, muchos dilemas éticos está por editarse. Y un cuarto que también está por editarse, que es un poco la pedagogía sobre el valor de la familia, cuáles son las consecuencias en el orden no solamente educativo, ético, económico, social, político y jurídico de la familia como fundamento de la cohesión social. Entonces, eso era lo primero. Y lo segundo, ¿me quedan 10 minutos? Bueno, 10 minutos muy rápidamente. Que yo pensé cuando me comunicaron la invitación ante este auditorio a hablar de varios temas. Pensé en 3, pero hoy simplemente hablar de 2, o hablar de uno, el que acabé de hablar, y enunciar el segundo, que lo hago en mi condición de Procurador General de la Nación y como representante de la sociedad, un tema muy importante de ahora para la sociedad, y que tiene que ver cuáles son mis reflexiones y mis preocupaciones relativas al proceso de paz que se ha planteado. Debo decir de antemano que soy amigo del proceso de paz. Nadie puede ser adverso al proceso, nadie puede ser, ningún ciudadano puede ser enemigo de la paz ni del proceso de paz como procedimiento en sí. Procedimiento, si se quiere, no es ni bueno ni malo. Es bueno o es malo en la medida que va desarrollando, se va observando en su desarrollo, se va legitimando en su desarrollo pertinente. Pero entonces debemos apoyar este proceso de paz, pero desde luego es menester blindarlo si queremos nosotros resultados concretos, si no queremos frustraciones. ¿Y cuáles son los aspectos que se deberían tener en cuenta? El primero, es indudable que existe, que no puede haber paz sin justicia, pero que se presenta una tensión entre la paz y la justicia. No se puede sacrificar la justicia por obtener la paz. No se puede generar impunidad por obtener la paz. Y allí es necesario recordar en la hora de ahora los estándares internacionales. De esos estándares internacionales nosotros no podemos sustraernos. Y esos estándares internacionales colocan límites. Y esos límites se llaman
los crímenes de guerra y se llaman los delitos de lesa humanidad. Para atemperar esa tensión, se ha admitido que se flexibilicen las penas, las sanciones, y eso es lo que se llama la justicia transicional. Entonces, quienes han incurrido en esos crímenes de guerra, pues es necesario que tengan la condigna sanción flexibilizada, desde luego, pero que exista sanción. Porque si no lo es así, estaríamos ante escenarios de impunidad y eso abriría las puertas para que la justicia penal internacional ingresara en nuestro país. Primera reflexión que debe hacerse en estos procesos de paz, que estoy seguro que nuestro presidente, como la autoridad que constitucionalmente le corresponde estas materias, lo tendrá en cuenta. Así me lo hizo saber en la semana anterior. Segundo tema, las víctimas. Ustedes saben muy bien que la FARC cometió crímenes de guerra y ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y hay víctimas, y las víctimas no se pueden olvidar, no se pueden obviar en estos procesos. Y por tanto debe haber verdad, debe haber justicia y debe haber reparación. Una paz que sacrifique la justicia no es paz. Se puede flexibilizar, desde luego, pero la flexibilización no quiere decir impunidad. Y hay allí entonces, como les dije, unos parámetros internacionales que nos lo señalan el camino. Hay cosas perdonables y cosas imperdonables. No es capricho de Colombia, de las instituciones, de nuestro derecho, de la jurisprudencia. Está en el escenario internacional, en el Estatuto de Roma. Entonces, primero, ¿qué pasa con la tensión entre justicia y paz? No se puede sacrificar la justicia, se debe atemperar, flexibilizar, se llama justicia transicional, pero allí hay también unos límites de carácter internacional, que son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son imperdonables, aunque flexibilizables. Segundo, víctimas, verdad, justicia y reparación. Tercero, narcotráfico. La FARC no solamente es organización subversiva, es organización dedicada al narcotráfico. En esa doble condición ingresará al proceso de paz. Entonces es indudable que rutas, redes, centros de acopio, laboratorios. Nosotros tenemos dolorosas experiencias con las autodefensas, de allí surgen las BACRIM. Hay que tener en cuenta ese aspecto. Yo hablaba con el presidente la semana pasada sobre este tema y él me decía que estos aspectos se tendrían en cuenta, deberían a tenerse en cuenta. Tercero,
el tratamiento a los militares y a los policías. No puede porque los militares y los policías en el conflicto, en últimas, representaban no a la policía ni al ejército, al Estado. Era la legitimidad en el conflicto. ¿Eran actores del conflicto? Sí, pero como Estado, quienes ejercen legítimamente la fuerza, no la violencia, la fuerza. Los otros ejercen es violencia ilegítima. Era la violencia legítima, la ejerce el Estado, y allí en el conflicto, militares y policías. Entonces no puede flexibilizarse la responsabilidad a los guerrilleros y a los otros aplicársele el imperio de la ley. A unos reducirle las penas o suspendérselas y a los otros negarles incluso el fuero. La sociedad no lo permitiría. No lo puede permitir. Son consideraciones que hay que hacer. Alguien me decía, ¿y usted por qué habla de eso? Soy sociedad, represento la sociedad. ¿Será que a la sociedad le interesa o no la paz? Por supuesto, me toca hablar, no es que quiera, es que debo hablar como representante de la sociedad, desde luego, para fortalecer, porque hay dos, para fortalecer el proceso de paz, para blindar el proceso de paz, para conferirle legitimidad al proceso de paz. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos: tensión entre justicia y paz, narcotráfico, militares. Y hay otros aspectos que ya termino. La finalidad de este proceso tiene que ser para la reinserción en la vida civil, la desmovilización, la entrega de las armas. Desde luego que me imagino que previamente habrán de entregar todos los secuestrados, todos los policías y todos los soldados y todos los civiles, y me imagino que entregarán todos los niños que han sido reclutados para la guerra. No puede entonces, yo no veo que la FARC, no solamente por su debilidad militar, sino por su carácter de narcotraficante y de violenta, tenga legitimidad para rediseñar nuestras instituciones, nuestras políticas públicas. Yo creo que el diálogo tendrá que tener como propósito final su reinserción a la vida civil. Todo estos aspectos yo los he dicho porque me corresponde como sociedad. Lo hablé con el presidente la semana anterior, por tercera vez lo repito, él me ha manifestado que todos esos aspectos se tendrán en cuenta. Amigos de la paz, debemos ser todos amigos de la paz. Debemos celebrar todos este proceso de paz, pero debemos estar todos vigilantes, porque tener una posición equilibrada, ni actitud, dijéramos, ingenua, pero tampoco una actitud de adversidad per se. Hay que esperar los avances del proceso y recibirlos con hacer votos para sus éxitos y sus buenos resultados. Muchas gracias.